Yo nunca creí en los finales felices. No en los de verdad. Esos que te venden en las películas con confeti y sonrisas forzadas. Hasta que mi sobrino de 6 años, con sus ojos como pozos de desesperación, irrumpió en mi boda gritando, por favor, cásate con mi tío. Él te ama de verdad. Y en ese instante, el mundo se rompió como un plato de porcelana valenciana contra el suelo de la catedral, dejando a mi novia, Elena, con el ramo temblando en las manos y a mí, Héctor, ahogándome en el silencio que había construido toda mi vida. Pensé que el amor era un lujo que no me correspondía. Un veneno dulce que había que tragar en secreto para no envenenar a los demás. Me casaba con Elena porque era lo lógico, ella, con su risa como el rumor de las olas en la Malvarrosa, era la tapadera perfecta para un hombre como yo. Un profesor de literatura en la Universidad de Valencia que por las noches soñaba con brazos masculinos y besos que olían a mar y a tabaco. Christian, mi amor verdadero, era el fantasma que acechaba en cada sombra de mi armario. Literal y metafóricamente. Pero ese día, en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, con el incienso quemándome la garganta, todo se desmoronó porque un niño, mi sobrino Lucas, decidió que el silencio ya no bastaba. Elena y yo nos conocimos en una paella familiar en las afueras de Valencia, bajo los naranjos que mi familia cultiva desde que mi abuelo volvió de la guerra con las manos vacías y el corazón lleno de rencor. Ella era la novia de mi hermano mayor, Javier. Al principio, una relación que duró lo justo para que Javier la dejara por una contable de Madrid con curvas más pronunciadas. Elena se quedó. No por lástima, sino porque encajaba, católica devota, maestra de primaria, con una fe en el matrimonio que yo envidiaba en secreto. Héctor, eres el hombre más estable que conozco, me dijo una noche, mientras compartíamos un vino en el bar de la Plaza de la Reina. Estable. Esa palabra me clavó como una espina. Estable significaba mentiras piadosas, cenas familiares sin tocarme la mano bajo la mesa, y noches en las que fingía ronquidos para no escuchar el vacío en mi pecho. Mi familia era un tapiz de tradiciones valencianas teñidas de machismo sutil. Como el que se esconde en las fallas, quemamos lo viejo con alegría. Pero nunca tocamos las grietas. Mi padre, un exmarino con bigote como el de Franco en las fotos antiguas, me había dicho una vez: borracho de Orsata, un hombre de verdad casa. Tiene hijos. Y no mira hacia atrás. Javier, mi hermano, era el modelo, casado 2 veces. Padre de Lucas. Y ahora con una nueva mujer que le daba el heredero que tanto ansiaba. Yo, el menor. ¿El sensato? El que cuidaba a Lucas los fines de semana cuando Javier viaja por negocios. Lucas, con sus 6 años y su pelo revuelto como las olas del Mediterráneo, era mi refugio. Él no preguntaba por qué papá gritaba tanto, ni por qué tío Héctor lloraba a veces en el balcón mirando el mar. Solo me abrazaba y decía: tío, ¿por qué no te casas con el hombre guapo de las fotos? Christian entró en mi vida como una tormenta de verano en el Cabanyal, moreno, con ojos verdes como el turia seco, y un cuerpo forjado en las obras de construcción donde trabajaba. Nos conocimos en una librería de segunda mano en el Rusafa, donde yo buscaba ediciones antiguas de Lorca y él. Un manual de fontanería. García Lorca era gay. ¿Sabes? Y escribió lo más bonito sobre el amor prohibido. Le dije. Solo para romper el hielo. Él sonrió. Con esa sonrisa que me deshizo,
Y yo soy el amor prohibido que estás buscando. Desde entonces. Fuimos amantes en las sombras, besos robados en el parque de cabecera. Noches en su piso diminuto en el Malilla donde el olor a jazmín se mezclaba con el sudor de nuestros cuerpos. Pero nunca lo traje a casa. Nunca le presenté a mi familia. ¿Por qué en Valencia? Donde las procesiones de Semana Santa aún susurran juicios antiguos. Amar a un hombre era como ser un hereje en la Inquisición, te queman vivo. Pero con sonrisas y por tu bien. La boda se planeó en 6 meses. Un torbellino de invitaciones con ribetes dorados y menús de fideuá que mi madre preparaba con lágrimas de orgullo. Elena estaba radiante. Probándose el vestido en la modista de la calle de la Paz. Mientras yo asentía como un autómata. Seremos felices. ¿Héctor? Dios lo quiere así. Me decía ella. Y yo quería creerle. Quería creer que el matrimonio era una jaula dorada mejor que la libertad en las calles. Donde un vecino chismoso podía delatarte con una mirada. Cristian lo sabía todo. No lo hagas. ¿Héctor? No por mí. Sino por ti. Me suplicó una noche en su cama. Con las sábanas enredadas como nuestras vidas. Pero yo lo besé para callarlo. Porque el miedo era más fuerte que el amor. O eso pensaba. Los días previos fueron un nudo en la garganta. Lucas. ¿Qué pasaba más tiempo conmigo que con su padre? Empezó a dibujar, yo con un traje. Pero al lado de un hombre alto con pelo negro, Cristian. Obvio. Tío. ¿Por qué no lo invitas a la boda? Él te hace reír. Le rehuía con excusas tontas, es un amigo del trabajo. Pequeño. Pero Lucas. Con esa intuición cruel de los niños. Insistía. Mamá dice que el amor es cuando duele el pecho si no estás con esa persona. Tú tienes eso con él. Como un crío de 6 años veía lo que yo enterraba bajo capas de negación. Valencia. Con su luz naranja y su calor pegajoso. Parecía conspirar contra mí, en cada esquina. Parejas heterosexuales besándose sin pudor. Recordándome lo que nunca tendría. La víspera. En la cena de ensayo en el restaurante del puerto. Javier me dio una palmada en la espalda, mañana serás hombre de familia. Hermano. Olvídate de tus tonterías de libros. Tonterías. Así llamaba él a mi vida interior. A las páginas de Proust que leía para entender el duelo de ser uno mismo. Elena me miró con ojos suplicantes. Como si supiera que mi sí era un préstamo. ¿Y Cristian? Él no vino. Me mandó un mensaje, estaré allí. En espíritu. Pero si dices sí. Me pierdes para siempre. Lo borré. Pero las palabras se grabaron en mi piel como un tatuaje invisible. Y entonces llegó el día. La basílica olía a cera y a rosas traídas de Elche. El órgano retumbaba como un corazón acelerado. Mi madre. Con su mantilla negra. Me bendijo con lágrimas, hijo. Esto es lo que Dios quiere. Dios. Siempre Dios. Como excusa para todo. Elena caminaba del brazo de su padre. Radiante en blanco. Y yo. En el altar. Sentía el nudo del corbatín como una soga. El sacerdote. Un viejo amigo de la familia. Empezó, Héctor. ¿Aceptas a Elena como tu esposa? Mi boca se abrió. Seca como el desierto de Almería. Y en ese silencio eterno. La puerta de la basílica se abrió de golpe.
Lucas corrió por el pasillo central. Su trajecito azul arrugado. El pelo revuelto. Gritando con una voz que cortó el aire como un cuchillo, por favor. Cásate con mi tío. Él te ama de verdad. El ramo de Elena cayó al suelo. Pétalos de lirio esparciéndose como sangre blanca. Todos los ojos se volvieron hacia él. Hacia mí. Y en ese caos. Vi a Christian en la última fila. Con los puños cerrados y los ojos brillando de algo entre rabia y esperanza. El mundo se detuvo. Y yo. Por primera vez. Respiré. El eco de la voz de Lucas rebotó en las bóvedas de la basílica como un disparo en una noche quieta de Valencia. La novia, mi novia. Elena, se quedó petrificada. Con los labios entreabiertos en un qué, silencioso. Mientras los invitados murmuraban como un enjambre de abejas en las fallas. Mi madre se llevó la mano al pecho. Como si le hubieran clavado una lanza. Y Javier. Mi hermano. Se levantó de su banco con la cara roja de furia contenida. ¿Qué demonios has hecho? Enano. Pero Lucas no se detuvo, corrió directo hacia el altar. Trepó los escalones con sus piernecitas temblorosas y se colgó de mi pierna. Mirándome con esos ojos marrones que eran un espejo de mi propia culpa. Tío. No mientas más. Él está ahí. Dile la verdad. En ese momento. El sacerdote carraspeó. Intentando recuperar el control, niño. Esto es un sacramento sagrado. Pero nadie le escuchaba. Yo sentía el sudor frío bajándome por la espalda. El traje negro pegándose a mi piel como una segunda piel de mentiras. Miré a Elena. Su rostro pálido bajo el velo. Los ojos llenos de una traición que no era solo mía. Ella lo sabía. En el fondo. Lo había intuido en mis ausencias. En mis caricias tibias. En las noches en que fingía dormir para no tocarla. Héctor. Murmuró. Y su voz fue un hilo que se rompió. Quise hablar. Explicar. Pero las palabras se atascaron en mi garganta como las espinas de un naranjo. Christian se levantó entonces. Lento. Como un depredador saliendo de las sombras. Caminó por el pasillo con pasos firmes. El eco de sus botas contra el mármol resonando como un veredicto. Los invitados, tíos lejanos de Cullera. Amigos de la universidad. Vecinos del barrio del Carmen, giraban la cabeza. Chismesando en susurros, ¿quién es ese? Un primo. Pero yo lo vi todo en su rostro, el amor crudo. El dolor de años esperando en la periferia de mi vida. Se paró al pie del altar. A 3 metros de mí. Y dijo con voz grave. Como el rumor del mar en tormenta, Lucas tiene razón. Cásate con él. Elena. O déjalo libre. Libre. Esa palabra me golpeó como una ola en la playa de la Patacona. Arrastrándome al fondo. Javier lo agarró del brazo. Siseando, fuera de aquí. Maricón de mierda. ¿Qué coño haces en mi familia? El insulto flotó en el aire. Denso como el humo de las fallas. Y vi cómo Christian se tensaba. Los músculos de su cuello como cables a punto de romperse. Pero no respondió con puños, solo miró a Javier con una pena que me dolió más que cualquier golpe. Porque lo amo. Cabrón. Y tú ni siquiera lo conoces. Mi hermano lo soltó como si quemara. Y en ese vacío. Lucas empezó a llorar. Aferrándose a mí, no llores. Tío. No más secretos.
Elena se quitó el velo con manos temblorosas, dejándolo caer como una bandera de rendición. Héctor, ¿Es verdad? ¿Todo este tiempo? Su voz era un lamento valenciano, como las saetas de la Semana Santa, llena de fe rota. Asentí. Mudo. Porque negar ya no tenía sentido. El sacerdote hizo la señal de la cruz, murmurando algo sobre el pecado. Pero nadie le prestaba atención. Mi padre, desde su banco, se levantó tambaleante, con el bastón golpeando el suelo. Esto es una vergüenza. Un hombre no hace esto en su boda. Vergüenza. Siempre vergüenza. Como si mi orientación fuera una mancha en el escudo familiar. Un defecto en la paella que hay que tapar con más azafrán. Los invitados empezaron a moverse. Algunos saliendo con cruces de disgusto. Otros quedándose por morbo puro. Como en un episodio de esas telenovelas que mi madre ve en Antena 3. Elena me miró una última vez. Con lágrimas surcando su maquillaje perfecto. Te quería. Héctor, De verdad. Pero no así. Se dio la vuelta y caminó hacia la sacristía. El vestido blanco arrastrándose como un sudario. Y yo, paralizado, vi cómo mi vida se deshilachaba en hilos de lo que pudo ser. Christian subió al altar entonces, ignorando las miradas. Y me tomó la mano. Su palma era callosa. Real. Anclándome al presente. Se acabó el esconderse. Murmuró. Y por primera vez en años. No retiré la mano. Lucas nos abrazó a los dos. riendo entre sollozos, ahora sí sois familia. Pero la risa duró poco. Javier lo apartó de un tirón. Métete en tus asuntos. Mocoso. Tú has jodido todo. Mi sobrino cayó al suelo, raspándose la rodilla. Y ese pequeño corte sangriento fue el detonante. Corrí hacia él, arrodillándome en el mármol frío. No llores. Corazón. Tío está aquí. Pero en mi interior, algo se rompía más profundo, la lealtad a mi familia. Esa cadena invisible que me había atado toda la vida. Fuera de la basílica, el sol de mediodía valenciano caía a plomo, convirtiendo la plaza de la Reina en un horno. Los fotógrafos de la boda, contratados para inmortalizar la farsa, nos esperaban con flashes como dagas. Mi madre salió sollozando, apoyada en mi tía. Dios mío. Héctor. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Qué había hecho? Solo había intentado ser el hijo perfecto. El hermano estable. El hombre que no defraudaba. Pero el precio era mi alma. Y Lucas, en su inocencia brutal, lo había expuesto todo. Nos fuimos en el coche de Christian. Un viejo Seat destartalado que olía a pintura y a mar. Lucas se sentó en el medio, entre nosotros, chupándose el dedo herido. Tío, ¿ahora vivís juntos? Como en las historias. Christian rió bajito. Pero yo no podía. Miraba por la ventana, viendo desfilar las torres de la Lonja de la Seda. Símbolo de comercio y secretos enterrados. No sé. Pequeño. Pero gracias a ti. Lo intentaremos. En casa de Christian. En el Malilla. Un barrio obrero con grafitis de lucha y balcones llenos de geranios. Nos derrumbamos. Lucas se durmió en el sofá.
¿Exhausto? Mientras Christian me servía un café solo. Negro como mi humor. Héctor. ¿Por qué no me dijiste que ibas a casarte? Podríamos haberlo hablado. Porque el miedo. Respondí en silencio. Miedo a perderlo todo, el respeto de mi familia. El trabajo en la universidad donde los colegas aún cuchichean sobre esos temas. La estabilidad que Valencia exige a sus hijos. Pensé que era lo correcto. Murmuré finalmente. Y él me abrazó. Su pecho ancho contra el mío. Latiendo al ritmo de un tambor fallero. Lo correcto es ser tú. Y yo te amo por eso. Esa noche. Por primera vez. Dormimos juntos sin prisas. Con Lucas ronroneando al lado como un gatito. Pero el sueño fue inquieto. Plagado de pesadillas, mi padre quemando fotos nuestras en una hoguera. Javier golpeando la puerta exigiendo explicaciones. Al día siguiente. El escándalo explotó como una mascleta en las fallas. Llamadas de mi madre, vuelve a casa. Hijo. Hablemos con el cura. Mensajes de Javier, has destruido a Elena. Y a la familia. En la universidad. Los estudiantes me miraban con curiosidad morbosa. Y un colega mayor. De esos que aún votan a Vox. Me dijo en el pasillo, cosas de la juventud. Héctor. Pero cuida tu reputación. Reputación. Como si mi amor fuera un crimen que mancha el blasón. Elena me llamó esa tarde. Desde su piso en el Eixample. Su voz era calmada. Pero quebrada, no te odio. Héctor. ¿Solo? Duele. Pero Lucas tenía razón. Mereces ser feliz. Colgué con lágrimas. Y salí a caminar por el jardín del Turia. Ese río seco que Valencia convirtió en pulmón verde. Allí. Bajo los puentes grafiteados. Me senté en un banco y lloré por primera vez sin vergüenza. Christian me encontró horas después. Con una cerveza en la mano, la vida no es una novela de Lorca. Amor. Pero podemos escribir la nuestra. Y así empezó el verdadero drama, no el escándalo público. Sino el interno. El que roe como la sal el mar en las heridas abiertas. Porque amar a Christian no era el fin, era el comienzo de enfrentar las ruinas. Los días siguientes fueron un limbo valenciano. De esos en los que el calor de diciembre, sí. En Valencia hasta el invierno suda, te pega la ropa al cuerpo como un recordatorio de que nada se evapora del todo. Me quedé en el piso de Christian. Un cuchitril de 2 habitaciones en el Malilla donde las paredes rezumaban humedad y los vecinos gritaban flamenco a medianoche. Lucas lo llamaba nuestro castillo. Y en su inocencia. Lo convertía en eso, un fuerte contra el mundo exterior. Pero yo. Héctor. De 32 años y con un doctorado en literatura que no servía para nada en la vida real. Me sentía como un náufrago en la playa de la Malvarrosa después de una gota fría, varado. Salado. Esperando que el mar me devuelva algo entero. Mi familia cortó todo contacto. Como si yo fuera una falla que hay que quemar antes de que prenda el barrio entero. Mi madre dejó un mensaje en el contestador. Voz temblorosa como las campanas de la catedral, Héctor. Hasta que no rectifiques. No eres bienvenido. Piensa en tus sobrinos. En el que dirán. El que dirán. En Valencia. Donde las procesiones son un desfile de juicios velados. Eso era peor que una excomunión. Javier fue más directo, apareció en la puerta del piso una mañana.
Con los puños apretados y el aliento a café y rabia. Me cago en tu puta orientación. ¿Sabes lo que le has hecho a Elena? Está destrozada. Y ahora los chismes en el club náutico la persiguen como perros. Lo dejé pasar. No por piedad, sino porque en sus ojos vi el miedo a que mi pecado salpicara su vida perfecta de empresario con yate en el puerto. Christian estaba en la cocina, removiendo una paella improvisada con arroz del Mercadona y gambas congeladas, cuando Javier entró como un toro en la plaza de toros. Tú. El constructor de mierda. ¿Crees que puedes robar a mi hermano? Christian no alzó la voz, solo dejó la cuchara y se limpió las manos en el delantal. Manchado de tomate, no robo nada que no me diera él. ¿Y tú? ¿Qué le has dado? Una jaula. Javier se lanzó. Pero yo me interpuse. El corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa. Para. Javi. Esto no es sobre ti. Él me miró. Traicionado, todo lo es. Eres mi hermano pequeño. El que siempre me cubría las espaldas. ¿Y ahora? ¿Por un tío? Ese tío fue como un escupitajo. Pero Christian no mordió el anzuelo. Solo dijo, lárgate. Javier. ¿O te echo yo? Mi hermano se fue, mascullando maldiciones. Pero no antes de mirar a Lucas, que se escondía detrás del sofá, y tú. Crío. No vuelvas a meterte en cosas de mayores. Lucas. El centro de todo. El detonante inocente que había volado mi mundo en pedazos. Esa noche, mientras Christian salía a comprar pan en la panadería de la esquina, donde el dueño, un viejo fallero, ya nos lanzaba miradas sesgadas. Me senté con mi sobrino en la cama deshecha. Tío. ¿Por qué papá está enfadado? ¿Por qué te quieres con Chris? Sus palabras, simples como un dibujo de crayón, me desarmaron. Sí. Pequeño. Algunos no entienden que el amor no tiene reglas. Él se acurrucó contra mí, oliendo a colonia de niño y a sueños no rotos, pues yo sí. Tú eres feliz con él. Lo veo en tus ojos. Feliz. ¿Lo era? En los brazos de Christian. Sí. Cuando su boca trazaba mapas en mi piel y el mundo se reducía a jadeos y susurros. Pero el resto del tiempo, el peso de la familia me aplastaba como la arena húmeda de la playa. En la universidad, el drama se filtró como humo de barbacoa en las fallas. Mis colegas. Esos intelectuales de corbata floja que citan a Foucault en las cafeterías. Me rodearon con sonrisas falsas, ánimo. Héctor. La modernidad. Pero detrás. Los correos anónimos, maricón. No corrompas a los alumnos. 1. De un profesor adjunto que siempre olía a colonia barata. Me dijo en voz baja, cuidado. Que en Valencia aún hay cruces que queman. Renuncié a las clases extras. Me encerré en mi despacho con pilas de ensayos sobre el exilio de Lorca. Ironía cruel, el poeta gay que huía de su propia tierra. Como yo ahora de mi propia sangre. Christian intentaba anclarme. Trabajaba de sol a sol en las obras del nuevo metro. Volviendo con el cuerpo dolorido y las manos sucias de cemento. Pero siempre con una broma, hoy levanté una viga pensando en ti. Si cae el ave, es culpa tuya. Hacíamos el amor con urgencia. Como si cada vez fuera la última.
sus dedos explorando mis grietas como un cartógrafo en tierras vírgenes. No te rindas. Héctor. Valencia es grande, hay rincones para nosotros. Pero los rincones eran sombras, bares gays en el Russafa donde bailábamos con miedo a ser vistos. O paseos nocturnos por el Cabanyal, donde los pescadores viejos nos miraban con desconfianza. La Vica CHA me empezó a hervir cuando mi madre enfermó. Un infarto leve, dijeron los médicos del hospital clínico. Por el estrés. Ella, que nunca había fumado ni bebido más que agua bendita. En cama con tubos y monitores. Me llamó, ven. Hijo. Perdóname. Fui. Solo. Dejando a Christian con Lucas en un parque. En la habitación estéril. Oliendo a desinfectante y a rosas marchitas. Me cogió la mano, no es por ti. Héctor. Es por la vergüenza. ¿Qué dirá la gente en la misa? Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas como mapas de Valencia antigua. Mamá. El amor no es vergüenza. Pero ella negó, en esta tierra. Sí lo es. Tu abuelo luchó en la guerra por valores como estos. Valores. Esas cadenas que pasamos de generación en generación. Pesadas como las imágenes de la Virgen en las procesiones. Salí de allí con el alma en jirones. Conduciendo por la Mayo del 30 con la radio sintonizada en Radio Valencia. Donde hablaban de un escándalo similar en Alicante, un cura expulsado por ser gay. ¿Era eso mi futuro? Exilio interno. ¿Como tantos antes? En casa. Christian me esperó con una cena fría, come. Amor. Mañana será mejor. Pero no lo fue. Javier apareció de nuevo. Esta vez con papeles, firma esto. Renuncia a la custodia compartida de Lucas. No quiero que mi hijo crezca con... ¿Eso? ¿Eso? Como si nuestro amor fuera una plaga. Javi. Lucas me eligió a mí. No a ti y tus ausencias. Peleamos. Voces altas en el pasillo. Hasta que Christian intervino, basta. O te vas. O llamo a la poli. Javier se fue. Pero dejó una semilla de duda, ¿era yo egoísta? ¿Corrompiendo al niño con mi verdad? Las noches se volvieron insomnes. Me despertaba sudando. Soñando con la boda, el ramo cayendo. Las miradas juzgadoras. Christian ronroneaba a mi lado. Su respiración profunda como ancla. Pero yo me sentía culpable. Por Elena. Que ahora evitaba las paellas familiares. Por mi madre. Postrada por mi culpa. Por Lucas. Que dibujaba familias con 2 papás y un niño. Inocente en su rebeldía. Tío. ¿Por qué no todos nos quieren? Porque el mundo. Pequeño. Es un naranjo amargo, dulce por fuera. Pero con espinas que sangran. Y en esa densión. El amor con Christian se volvió frágil. Como cristal de Murano. Hacíamos el amor con ternura. Pero después. En la oscuridad. Yo susurraba, ¿y si me equivoco? ¿Y si destruyo todo? Él me besaba la frente, entonces lo reconstruimos. Juntos. Pero el duda crecía. Un cáncer silencioso. Y Valencia. Con su luz traicionera. Parecía reírse de nosotros desde los balcones floridos. El turning point llegó como una gota fría en pleno agosto, repentina.
helada, arrasando todo a su paso. Era un sábado por la tarde. De esos en Valencia donde el aire huele a azahar y a barbacoa lejana. Y habíamos llevado a Lucas al Oceanographic. Ese acuario moderno en la ciudad de las artes que promete mundos submarinos pero solo refleja nuestras prisiones internas. El niño reía ante los tiburones. Pegando la nariz al cristal, mira. Tío. Nadan libres. Como nosotros ahora. Nosotros. Esa palabra me hinchaba el pecho. Pero también lo apretaba. Porque la libertad tiene dientes afilados. Christian compró helados, de turrón para mí. De chocolate para Lucas. Y nos sentamos en un banco bajo las palmeras. Fingiendo normalidad. Pero entonces vibró mi teléfono, un mensaje de Javier. Ven solo a casa. Mamá quiere verte. ¿Urgente? El corazón se me aceleró como el tren bala en la estación del AVE. ¿Qué pasa? Amor. Preguntó Christian. Lamiendo su cucurucho con esa despreocupación que envidiaba. Familia. Nada grave. Mentira. Siempre mentiras. Aunque ahora fueran más pequeñas. Besé a Lucas en la frente. Cuida de Chris. Campeón. Vuelvo pronto. Y me fui. Conduciendo por el puente de las flores con el estómago revuelto. Como antes de una mascleta. La casa familiar en las afueras. Cerca de Paterna. Era un chalet de los 70 con jardín de limoneros y una piscina que nadie usaba. Aparqué bajo la pérgola. Y al bajar, vi las cortinas corridas. Como en duelo. Mi madre me abrió la puerta. Pálida como la hostia en misa. Y sin palabras me llevó al salón. Allí estaba Javier. De pie junto a la chimenea apagada. Con un sobre en la mano. Y Elena. Elena. Sentada en el sofá de terciopelo verde. Con el pelo recogido y ojos rojos de llanto reciente. ¿Qué? Balbuceé. Pero mi hermano me cortó. Siéntate. Héctor. Tenemos que hablar. El aire olía a café rancio y a secretos podridos. Mi madre se sentó a mi lado. Cogiéndome la mano con dedos fríos, hijo. Hemos perdonado. Elena. Ella quiere intentarlo de nuevo. ¿Perdonado? Como si mi amor fuera un pecado venial que se lava con agua bendita. Elena alzó la vista. Voz temblorosa, te sigo queriendo. Héctor. Como amigo. ¿Cómo? Lo que sea. Pero la boda. Podemos recuperarla. Sin escándalos. Recuperarla. Como un vestido devuelto a la tienda. Javier asintió, y por Lucas. El niño necesita estabilidad. ¿No? ¿Experimentos? Experimentos. Mi vida. Mi corazón. Reducido a un capricho de laboratorio. El mundo se inclinó. Sentí náuseas. El helado subiéndome ácido por la garganta. Mamá. Javi. Esto no es un juego. Yo amo a Christian. Mi madre soltó mi mano como si quemara, amor. Eso no es amor. Hijo. Es confusión. Reza. Habla con el padre López. El sacerdote. Ese viejo con aliento a vino de misa que una vez me confesó pecados ajenos. Javier se acercó.
Voz baja y amenazante, firma esto. Héctor, Un acuerdo, dejas a ese tipo. Vuelves con Elena. Y todo se arregla. Mamá está enferma por tu culpa. ¿quieres matarla? El sobre, papeles legales. Custodia de Lucas condicionada. Una reconciliación que me ataba de nuevo a la jaula. Me levanté. Tambaleante. El salón girando como en una borrachera de horchata. No, No puedo. Elena lloró, por favor. Héctor, Por la familia. Familia. Esa palabra. Que una vez fue mi ancla. Ahora era una piedra al cuello. Salí corriendo. El jardín borroso. Los limoneros riéndose con sus frutos amarillos. Conduje de vuelta al Oceanographic con lágrimas cegándome. Chocando casi con un ciclista en la ronda norte. ¿cuándo llegué? Lucas corrió a abrazarme. Tío. ¿Dónde estabas? Christian me miró. Viendo el desastre en mi cara, ¿qué ha pasado? Se lo conté todo. Voz entrecortada. Mientras Lucas jugaba con un pulpo de peluche. ¿Quieren que vuelva? ¿Que finja? Christian palideció. Sus ojos verdes oscureciéndose como el mar en tormenta, ¿y tú? ¿Qué quieres? Esa pregunta. ¿Simple? Me rompió. Quería todo, a él. A mi familia. A Lucas sin culpa. Pero no se podía. Te quiero a ti. Pero duele. Él se levantó. Voz quebrada, entonces elige. Héctor, O ellos. O yo. No más medias tintas. Me dejó allí. Con el niño preguntando por qué Chris se iba enfadado. Y yo. Solo en el banco. Sintiendo el vacío como un abismo. Esa noche. En el piso. El silencio era ensordecedor. Lucas durmió temprano. Exhausto de tanto llorar por el secreto roto. Yo caminé por el Malilla. Calles empedradas con grafitis de amor es amor. Pero vacías a medianoche. Me senté en un banco frente a la estación de metro. Mirando los trenes pasar como vidas alternativas. Llamé a Elena, lo siento. No puedo. Ella sollozó, adiós. Héctor, Luego a mi madre, no firmaré. Te quiero. Pero no así. clic. Y por último. A Christian. Que no contestó. El dolor fue una ola, primero ahogándome. Luego rompiéndome contra las rocas. Dejándome entumecido en la orilla. Me tumbé en la cama. Mirando el techo agrietado. Y por horas no sentí nada. Solo un vacío frío. Como el viento del norte en las fallas. Al amanecer. Lucas me despertó con un dibujo, yo. Él y Christian. Tomados de la mano bajo un sol valenciano. No llores. Tío, Elige el amor. elegir. Al fin. Lo hice. Pero el precio era tocar fondo. Y Valencia. Indiferente. Amaneció brillante. Burlándose de mi ruina. El clímax no fue un estallido de fuegos artificiales en las fallas. Ni un grito en la plaza mayor, fue un susurro en la quietud de un domingo por la mañana.
Cuando el sol filtra a través de las persianas rotas y el aroma a pan recién horneado del horno de la esquina te recuerda que la vida sigue. ¿Te guste o no? Me levanté temprano. Con el cuerpo pesado como plomo. Y preparé desayuno para Lucas, tostadas con tomate y aceite de oliva. Como las que mi abuela hacía en la huerta. El niño comía en silencio. Sus ojos grandes siguiendo mis movimientos. Como si supiera que algo irrevocable se cocía en mi interior. Christian no había vuelto, su ausencia era un hueco en la cama. Un silencio en el baño donde su cepillo de dientes faltaba como un diente arrancado. Salí con Lucas de la mano. Caminando por el Malilla hacia el mercado de Ruzafa. Ese laberinto de puestos donde los marroquíes venden especias y las abuelas regatean por berenjenas. Tío. ¿Chris vendrá hoy? Quiero jugar al fútbol con él. Su voz inocente me apuñalaba. Lo llamaré. Pequeño. Pero primero. Tenía que enfrentar el nudo. Llamé a Javier desde un banco en la plaza del ayuntamiento. Con las estatuas de los reyes mirándome con desaprobación eterna. Ven a casa. ¿Solo? Hablemos de Lucas. Su tono era acero, si es para suplicar. No pierdas el tiempo. No supliqué. Solo dije, por el niño. Merece mejor que esto. La casa de Javier en Benimaclet era un dúplex moderno. Con vistas al mar lejano y juguetes de Lucas esparcidos como minas. Me abrió la puerta con una cerveza en la mano. A las 11 de la mañana. Ojos inyectados en rojo, pasa. Pero no toques nada. El salón olía a tabaco y a derrota, fotos familiares en las paredes. Yo en ellas sonriendo falso. Como un intruso. Elena no estaba, había roto con todo. Mudándose a su pueblo en Castellón. Pero su fantasma rondaba en el ramo seco sobre la chimenea. Javier se sentó frente a mí. Piernas abiertas en esa pose machista que heredó de padre, dime qué quieres. ¿Marica? ¿Dinero? Perdón. Lo miré. Mi hermano mayor. El que me defendió de los bullies en el colegio. El que me prestó su bici para mis primeras citas secretas, con chicas. Claro. Para la fachada. Quiero a Lucas. No todo el tiempo. Pero parte. Y quiero que pares de odiarme. El río. ¿Amargo, odiarte? Eres tú el que nos jodió. Mamá en el hospital. Elena rota. Y ahora Lucas preguntando por el novio de tío Héctor. ¿Qué coño le enseñas? Me levanté. Voz firme por primera vez en años, le enseño a ser honesto. Algo que tú nunca fuiste. Javi. Tus infidelidades. Tus viajes, de negocios, con secretarias. Yo al menos amo de verdad. Silencio. Su cara se contorsionó. No de ira. Sino de algo peor, reconocimiento. Cállate. Gritó. Lanzando la botella contra la pared, espuma y vidrio como lágrimas. Tú no sabes nada. Yo hago lo que hay que hacer por esta familia. Tú. Tú solo follas con tíos y esperas aplausos. Follas. Reducido a eso. Como si mi amor fuera carne barata en el mercado. Pero no retrocedí. No espero aplausos. Solo paz. ¿Y si no puedes dármela? Aléjate. Por Lucas. Él se derrumbó en el sofá. Cabeza entre manos, mamá muere por ti. Héctor. Y yo.
Joder. Te echo de menos. Pero esto. Es demasiado. Demasiado. Como si mi verdad fuera una carga mayor que sus mentiras. Salí de allí con el corazón latiendo desbocado. Pero liviano. Como después de confesar un pecado en el confesionario. Llamé a Christian desde el coche. Aparcado en la Gran Vía, ven a buscarme. Al piso. Necesito decirte algo. Él llegó en media hora. Su SEAT traqueteando. Rostro endurecido por el insomnio. Lucas lo abrazó como a un héroe. Chris. Juguemos. Pero yo los aparté, espera. Pequeño. Tío y Chris hablan. En la cocina. Con el fregadero lleno de platos sucios. Lo miré a los ojos, te elijo. A ti. A nosotros. No más dudas. Sus labios temblaron. Y me besó. Duro. Desesperado. Como si temiera que fuera mentira. Joder. Héctor. Me asustaste. Lágrimas mías. Suyas. Mezclándose saladas como el mar de Valencia. Pero el clímax no acabó ahí. Esa tarde. Con Lucas durmiendo la siesta. Llamé a mi madre. Mamá. Voy a verte. Con Christian. Silencio al otro lado. Luego un suspiro, ven. ¿Solo? No solo. Llegamos juntos. Mano en mano. Al Hospital La Fe. Donde las luces fluorescentes convierten a los vivos en fantasmas. Mi madre. En la cama. Con el camisón flojo y el pelo gris como nubes de tormenta. Nos vio entrar y se santiguó. Hijo. Christian se quedó atrás. Respetuoso. Pero yo avancé, mamá. Este es el hombre que amo. No un error. No un pecado. Nuestro amor. Ella miró de mí a él. Ojos escrutando como en las fallas. Buscando fallos. Siéntate. Muchacho. Le dijo finalmente a Christian. Él obedeció. Voz suave, señora. La quiero como a un hijo. ¿Y a usted? ¿La respeto? Horas después. En esa habitación que olía a antiséptico y a esperanza frágil. Mi madre habló, en mi juventud. Valencia era dura. Tu abuelo. Tenía secretos. No como los tuyos. Pero callaba por vergüenza. Secretos. Mi abuelo. ¿El marino recto? El mundo se inclinó de nuevo. Perdóname. Héctor. Por empujarte. Lágrimas. Abrazo. No ruidoso. No dramático, solo un quiebre silencioso. Como una rama de olivo en la brisa. Javier llegó al final. Viéndonos desde la puerta. Y por primera vez. No maldijo. Solo asintió. Y se unió. No fue perdón total. No aún. Pero en ese momento. Dije lo no dicho, mamá. Gracias por darme vida. Ahora vivo de verdad. Ella sonrió. Débil, ve. Hijo. Ama sin miedo. Y salimos. Los tres, yo. Christian.
El fantasma de paz. Hacia la luz de Valencia. Donde el atardecer teñía el cielo de rosa como un beso robado. El Uca o Trao fue un goteo lento. Como la lluvia rara de Valencia en invierno. Que moja sin refrescar del todo. Dejando charcos que reflejan verdades incómodas. Mi madre salió del hospital una semana después. Con receta de pastillas y una promesa, volveré a misa. Pero rezaré por vosotros dos. No era aceptación plena. No las bendiciones de boda en la basílica. Pero era un puente. Frágil como los de las fallas antes de quemarse. Javier pagó el precio en silencio, su orgullo. Esa armadura machista que se resquebrajaba en llamadas semanales para ver a Lucas. En paellas compartidas donde evitaba mirarnos directamente. Pero ya no insultaba. Por el crío. Decía. Y en el fondo. Sabíamos que era más, un atisbo de empatía. Ganado a pulso en el barro de la familia. Elena se fue a Castellón. Pero dejó una carta, Héctor. Gracias por soltarme. Encuentra tu felicidad, yo la mía. No volví a verla. Pero oí que se casó con un profesor de matemáticas. Uno de esos tipos lógicos que no preguntan por pasados rotos. Su precio, el corazón herido. Pero curado en la distancia. Como una cicatriz que pica en los días húmedos. En la universidad. Los chismes se diluyeron como humo, un colega gay. Del departamento de historia. Me invitó a un café, bienvenido al club. Héctor. Valencia cambia. Lento. Pero cambia. Di clases con más fuego. Citando a Lorca no como exilio. Sino como triunfo, el amor. Aunque os duela. Es lo único real. Cristian y yo pagamos nuestro tributo, mudarnos a un piso más grande en el Cabanyal. Cerca del mar. Donde las olas susurran perdón nocturno. Él dejó las obras por un curro en una empresa de reformas ecológicas, menos polvo. Más tiempo para ti. Y yo. Seguí enseñando. Pero ahora escribiendo en secreto, un diario de nuestro amor. Páginas que algún día quemaré o publicaré. No sé. Lucas pasaba fines de semana con nosotros. Llamándonos papás en sus dibujos. Y Javier lo permitía. Gruñendo pero cediendo. No le confundas. Advertía. Pero el niño ya no estaba confuso, era feliz. Pateando balones en la playa con Cristian. Riendo mientras yo leía cuentos de piratas gays, ¿sí? Existen. En ediciones valencianas modernas. La curación no fue lineal. Hubo noches en que el miedo volvía. Como fantasmas en la horchatería, sueños de rechazo. De cruces ardiendo en el jardín. Cristian me abrazaba entonces. Susurrando, aquí estoy. ¿Real? Y yo. Aprendiendo a vivir sin tapaderas. Empecé terapia en un centro LGTB del Rusafa. Donde grupos de hombres como yo compartían cicatrices, en España avanzamos. Pero Valencia aún arrastra cadenas del franquismo. ¿Verdad? Pero también. En las marchas del orgullo. Con banderas arcoíris ondeando en la plaza del ayuntamiento. Sentía el pulso de una ciudad que, aunque lenta, abría puertas. Mi padre, el más duro, pagó el precio mayor, un silencio eterno. Nunca volvió a hablarme. Muriendo un año después de un cáncer que no contó a nadie. Dejando una carta en el testamento, Héctor. Sé tú. Aunque duela. Hizo lo que pudo. Tarde. Pero honesto.
Su funeral en el cementerio de Valencia fue un adiós callado. Con Javier a mi lado. Hombro con hombro. Y Cristian al fondo. Respetuoso. Enterré no solo a mi padre, sino al hijo que fingí ser. Ahora, 2 años después, camino por la Malvarrosa con Cristian. Lucas correteando adelante recogiendo conchas. El sol de mediodía dorando el agua como en un óleo de Sorolla. No somos perfectos, discutimos por tonterías. Como quien lava los platos o como educar al niño en esta tierra de tradiciones torcidas. Pero amamos sin fisuras. Besos en público que aún provocan ceños fruncidos. Pero menos cada día. Valencia nos acoge. A medias, en los bares del Carmen nos sirven cañas sin preguntas. En la universidad me citan en papers sobre literatura queer. ¿Y en las noches? Cuando el mar ruge suave y Lucas duerme soñando con ser astronauta. Me tumbo junto a Cristian. Su mano en mi pecho. Latiendo al unísono. ¿Valió la pena? Pregunta a veces. En la oscuridad. Sonrío. Besando su hombro salado, cada espina. Cada lágrima. Sí. No hay finales felices absolutos. Solo días que se acumulan como arena en la playa. Moldeados por el viento del tiempo. ¿Y el de Am? Una foto en el móvil, nosotros 3. En la boda que sí tuvimos, civil. En el ayuntamiento. Con Lucas de testigo y una paella después en el puerto. O esta pregunta. Que me ronda como el eco de las campanas, cuánto amor se pierde en el silencio. ¿Y cuánto se gana al gritarlo? En Valencia. Donde quemamos lo viejo para renacer. Yo elegí arder. Y renací.